principales a la psicología social. Ya hemos visto lo que es el conductismo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un poco de psicoanálisis para poder ya cerrar, porque hasta lo que vamos a ver hoy entra en la prueba, ¿ya? Yo tenía pensado hoy día enviarles en la PPT, que se las tengo pendientes, así que termino la clase y se las envío, porque no, ayer no se las puedo enviar, ¿ya? La PPT, la rúbrica y también el resumen de lo que ustedes tienen que tener ese día para la prueba, ¿ya? Ahora, ¿por qué el psicoanálisis es tan importante como teoría, como fundamentos teóricos para la psicología social? ¿Ya? ¿Por qué será? ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros vimos el conductismo, había un montón de teóricos que hacían parte de los aportes esenciales de lo que es la conducta, digamos. Sin embargo, la teoría del psicoanálisis es importante porque solamente hay un autor, ¿ya? Que es él, que es Sigmund Freud, ya es el único que tiene la teoría como parte. Después vinieron algunos discípulos y empezaron a seguir algunos planes de su teoría, planeamientos también, su hija, que es Anna Freud, que es muy importante también en la teoría, pero es el único teórico que en realidad su teoría se ha ido revisando a través del tiempo, ¿ya? Se ha ido revisando a ver qué importancia tiene y hasta la actualidad es una teoría eficiente, un método de investigación y a la vez es un método psicoterapéutico que funciona, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo colegas psicoanalistas que aplican esta teoría, aplican los métodos de la teoría psicoanalítica, como las regresiones, la hipnosis, y les funciona con los pacientes, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Cuál es la premisa básica ya del psicoanálisis? Es que se trabaja desde el inconsciente del ser humano. No se trabaja con el consciente como la gran mayoría de las personas lo hace, o la mayoría de los profesionales, sino que se trabaja con el individuo o con el paciente a través del inconsciente. Eso quiere decir que a través de la regresión, a través de la hipnosis, a través de los sueños, incluso a través de la terapia específica, se puede trabajar en el inconsciente, ¿ya? Voy a profundizar un poquito de qué se trata, ¿ya? El psicoanálisis como teoría en sí misma no solamente ha sido parte de nuestra psiquiatría o de nuestra psicología, sino que también se extiende mucho más allá. Ya los antropólogos también hablan de psicoanálisis, lo toman como parte, las ciencias sociales, las humanidades, ¿ya? La sociología sobre todo también, ¿ya? Sin embargo, una de las premisas básicas es que el psicoanálisis tiene como dentro de sus fundamentos teóricos una ideología dominante, ¿ya? Que como que abarca todo el pensamiento psicológico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que hemos estudiado en la psicología, lo que hemos hecho quizá posgrado después, siempre estudiamos el psicoanálisis como base teórica, independiente de otros corrientes o de otros enfoques que nosotros podamos tener, ¿ya? Y empieza a explicar el comportamiento humano, sobre todo el gran aporte de la psicología social, que empieza a explicar el comportamiento humano desde el cómo o el por qué, ¿ya? Es como cuando uno dice, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Cómo me pasó esto? ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Por qué me pasó esto? Uno siempre se llama nada como de mucho por qué, ¿ya? A diferencia de otras corrientes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso mío, ya viendo mi experiencia profesional y mi enfoque, yo soy psicóloga clínica, pero desde el enfoque Gestalt, ya más humanista, ¿ya? Y nosotros los gestálticos, una de las cosas que nosotros aplicamos dentro de la intervención con el paciente es que no encontramos mucho sentido al cómo y el porqué de las cosas, ¿ya? No buscamos tanto el origen, sino que funcionamos desde el para qué. O sea, si me pasa algo, ¿cuál es el aprendizaje mío ahí? ¿Para qué me sirve esto? ¿Ya? ¿Me entienden? Por ejemplo, una ruptura amorosa. Que obviamente la persona dice, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me dejaron? ¿Qué sé yo? Nosotros los gestálticos lo tomamos, a ver, me dejaron. ¿Qué aprendizaje saco yo de acá? Que es mucho más contemporáneo en el sentido que uno le da, ya desde ahí, ¿ya? Y también el psicoanálisis, volviendo a lo mismo, ¿ya? Se basa, o basa su comportamiento, o basa su estudio del comportamiento, ¿ya? De las personas, en las famosas etapas psicosexuales del ser humano, ¿ya? Aquí hay que dejar algo súper claro, porque las personas cuando escuchan esto, sobre todo la teoría psicosexual de Freud, ya no se trata de que todos lo llevemos al erotismo, a la sexualidad en sí, ya al tema del acto sexual en sí, no, la sexualidad o las etapas psicosexuales que explica Freud van más allá de eso, ya. Él señala, y de hecho la sexología clínica lo trata así, que la sexualidad es más que yo estar con alguien, más que yo tener una intimidad con alguien, sino que la sexualidad nuestra, por ejemplo, es nuestra masculinidad, nuestra feminidad, cómo nos vestimos, cómo nosotros proyectamos algo al mundo que es atractivo para el mundo, no necesariamente desde el ámbito amoroso principalmente, sino que también desde el ámbito laboral, académico, con la familia. Esa es la sexualidad, ¿ya? Es como nuestra manera, nuestro método de atracción hacia los demás.
pero no necesariamente desde lo amoroso, ¿ya? Sino que, por ejemplo, cuando ustedes admiran a alguien, ya cuando yo digo, oye, admiro a esta persona, me encantaría ser como eso, como ella trabaja, como ella es, ¿ya? Tiene que ver con su etapa del desarrollo psicosexual. ¿Por qué yo la estoy admirando? Hay algo en esa persona que a mí me hace sentido y que hacemos como conexión y a mí me encanta ser como ella. O yo puedo decir, hoy me encanta ser como ese profe, o me encantaría ser como ese personaje que yo veo en la tele, etcétera, ¿ya? Por eso la teoría de las etapas psicosexuales de Freud va más allá del acto sexual. Ya no es que estemos erotizando las cosas ni que estemos genitalizando las cosas, no, nada que ver, ¿ya? Esa es una de las grandes teorías de él y que explica sobre todo el desarrollo humano, cómo nosotros vamos quemando etapas en el transcurso de nuestra vida, ¿ya? Y que esas etapas definen a veces nuestro comportamiento humano, desde esta teoría, ¿ya? Porque hay otras teorías también que tienen otra manera de ver las cosas, ¿ya? Aquí está Freud, Sigmund Freud, bueno, el padre de la teoría psicoanalítica, ¿ya? Nació en Freiberg, Moravia, ya que es cerca de Austria, ¿ya? Y estudió en la Facultad de Medicina de Gimnasia. Gimnasia es como un pueblito, digamos como que La Serena, era muy chiquitito, ya, pero que tenía distintas universidades y principalmente pertenece como a la República Checa, a lo que era la República Checa en algún minuto, ¿ya? Y luego se va a París porque él anduvo por muchos lados del mundo, ¿ya? Y estudia ahí e instala también un consultorio ahí, pero generalmente si ustedes se van, googlean por ahí el consultorio de Freud, de hecho con la pandemia, con este tema de la pandemia, ustedes saben que en Europa pegó súper fuerte en los primeros meses, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y la casa de Freud en Austria ya se abrió virtualmente y uno podía entrar, pagaba como una entrada así, equivalente como a 10.000 pesos, ya uno lo pagaba a través de PayPal y uno podía entrar. Las personas que van a Austria pueden entrar al museo. La casa de él se convirtió en un museo porque además era su casa y era su consultorio, su consulta, ¿ya? En 1892 hace el primer análisis de los sueños, porque una de las grandes teorías que él tuvo, ¿ya?, fue la teoría de la psicosexual del desarrollo humano, ¿ya?, pero también trabajó mucho con la teoría de los sueños, ¿ya? La teoría de los sueños tiene que ver no en la interpretación de los sueños esotérica, ¿ya?, porque por ejemplo a veces uno anda por una librería o por una feria y ve estos libros típicos de interpretación de los sueños en orden alfabético, ¿se han dado cuenta? ¿Sí? No es eso, ya eso no tiene mucho asidero científico. Lo que sí Freud hacía era algo con método científico y que planeó más que nada y planificó su teoría en base a una interpretación de los sueños pero más inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que él analizaba a las personas de acuerdo a cómo ellos funcionaban en el sueño. Por ejemplo, si hoy día yo sueño, a ver, supongamos que yo tengo hoy día un sueño donde tengo un accidente, donde casi voy cayendo a un precipicio, eso tenía que ver más bien con algo emocional, ¿ya? Él hacía como esa referencia un poco más científica de la interpretación de los sueños, por eso él crea la teoría de los sueños, ¿ya? Ahora, en 1902, ya, crea la Sociedad Psicoanalítica de Viena, donde instala el psicoanálisis como un método terapéutico. Él decía, y él defendía mucho su teoría, él decía que mediante la hipnosis y la regresión se podían sanar muchas personas, ¿ya? Yo les cuento esto así como historia aparte, como anécdota. Él siempre decía, no sé por qué a mí como psiquiatra y como psicólogo, porque él era psiquiatra, biólogo y psicólogo clínico, no sé por qué como psicólogo me empiezan a llegar puros pacientes con trastornos, ¿ya? Y era así. De hecho, la gran mayoría de los pacientes que tuvo en una primera instancia, en el gran bagaje de su historia profesional, siempre eran personas con algún trastorno psicológico o psiquiátrico. Tenía muchos pacientes con trastorno paranoide de la personalidad, tenía muchos pacientes con borderline, trastorno límite, tenía muchos pacientes bipolares, que en ese tiempo no se llamaba, la enfermedad no se llamaba bipolaridad 1 ni 2, sino que se llamaba maníaco depresivo. Si ustedes buscan la historia de los bipolares o la historia del trastorno bipolar, en una primera instancia se llamaba el trastorno maníaco depresivo, así se llamaba. Ya, luego se fue obviamente revisando y se instaló en el DSM-4 DSM-5, ya, como trastorno bipolar 1 o 2, ¿ya? De hecho, hay estudios actuales súper contemporáneos que se hablan del bipolar 3, que se confunde también con algunos rasgos del paranoide, ¿ya? Sin embargo, él decía, volviendo a lo mismo, que a su consultorio siempre llegaban personas con un trastorno X, ¿ya? Y tenía muchos toques, lo otro, que él siempre decía, ¿por qué me llegan todos los trastornos obsesivo-compulsivos a mi consultorio? ¿Ya? Entonces, él en algún minuto se dedica y dice, no quiero atender más personas enfermas. Ya él como que lo determina dentro de su rango profesional y dice, quiero empezar a trabajar con personas sanas. Y es ahí donde nace la anécdota, y yo no sé si les conté la anécdota de que él baja de su consultorio,
y le dice a su asistente que en realidad va a ir a buscar personas sanas a la calle y empieza a subir personas a ofrecer sus servicios como terapeuta. ¿Sí? Pero a través del tiempo, él empieza a trabajar desde el lado neurótico. Él le decía neurosis a las personas que trabajaban o que tenían manifestaciones de conducta normales. Por ejemplo, nosotros acá en la sala, los chicos que están online y yo incluida, para Freud seríamos neuróticos, seríamos personas normales, entre comillas, ¿ya? Los neuróticos eran las personas normales para él, por eso él más que nada inicia los estudios de la neurosis, ¿ya? ¿A qué se refiere la neurosis según Freud? La neurosis es este comportamiento nuestro que a lo mejor podemos estar súper bien en un minuto de la vida, pero viene un problema y en realidad nos descompensa un poco, nos desestabiliza, pero podemos resolverlo. Ya no nos vamos para abajo ni tenemos ningún, no sé, pues, rasgo de ansiedad, angustia, que sea problemático. Porque ustedes se dan cuenta, todos nosotros acá presentes quizás hemos tenido momentos ansiosos, ¿sí o no? ¿Sí? Los que están ustedes acá, quizás los chicos online también, hemos tenido momentos de ansiedad, de angustia, porque no la vida no es plana, sino que la vida fluctúa. Es como una montaña rusa de emoción a veces. La idea es poder salir de ahí, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, bueno, voy a avanzar un poquito, esto yo se los voy a compartir a ustedes, ¿ya? Los conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿cuáles son? ¿Ya? ¿Y por qué son un gran aporte para la psicología social? Recuerden que la psicología social es una disciplina que nace de la sociología y de la psicología más bien clínica, ¿ya? Bueno, dentro de los conceptos fundamentales está, primero, ¿qué es un método de investigación que hasta la actualidad se utiliza o se ocupa para poder tratar ciertas problemáticas relacionadas con el comportamiento humano? No necesariamente trastorno, pero sí comportamiento humano, ¿ya? Método de investigación, que es validado, tiene validez y confiabilidad, ¿ya? Además, es un método de tratamiento, es una técnica de tratamiento terapéutico o psicoterapéutico, como ustedes lo quieran llamar, ¿ya? De los trastornos neuróticos, basada en ese método de investigación, ¿ya? Como es una técnica de tratamiento, incluye un montón de otras subtécnicas, como por ejemplo las que yo les nombraba acá. Se usa mucho el método hipnótico, ya el método de las regresiones, el método del habla inconsciente, la asociación libre, se utilizan mucho los mecanismos de defensa, que esa es otra teoría. Recuerden que los mecanismos de defensa nuestros son escudos que nosotros tenemos, ¿ya? Escudos que nos sirven para defendernos ante la vida. ¿Me entienden? Como filtrar información, la represión, la negación, etcétera, etcétera, ¿ya? Y a la vez el otro concepto que es un cuerpo de saber psicológico donde hay un conjunto de técnicas, ¿ya? Donde forma una nueva disciplina científica. Y es como nueva disciplina científica, por eso se estudia tanto en las escuelas de psicología y en las de medicina. Ya se utiliza mucho esta técnica y este método de investigación, porque es la base teórica para poder entender todos los procesos psicológicos de las personas, ya sea la psicología social, la psicología comunitaria, la psicología clínica, y dentro de la psicología clínica adulto, infantil, adolescente, etc., infanto juvenil, etc., como quieran llamar. Entonces, por eso tiene conceptos fundamentales que nos ayudan a nosotros a entender el comportamiento humano, ¿ya? Algo súper fácil de poder comprender es, por ejemplo, cuando una persona en la adultez tiene alguna complicación, ya que, por ejemplo, uno puede decir, ay, no sé por qué de repente tengo tanta ansiedad, no sé de dónde viene esta ansiedad, si nunca había tenido ansiedad. Y resulta que según el psicoanálisis, si yo tengo ansiedad en la adultez y nunca la había tenido porque algún trauma de mi infancia está viniendo al presente, ¿ya? Se dispara en el presente, ¿ya? Entonces, la idea es poder entender este método de investigación como un gran aporte a la psicología social también y a la psicología clínica, ¿ya? Es como el gran aporte, ¿ya? Ahora, Freud tuvo dentro de sus mecanismos, digamos, dentro de sus primeras técnicas que aplicó, ya fue, obviamente, lo que yo les decía recién, el método hipnótico, que hasta la actualidad muchos psicoanalistas lo toman como parte de una estrategia ya para poder tratar sus pacientes. ¿Ya? La hipnosis no es nada más que, por ejemplo, hablar desde el inconsciente, inducir el sueño de la persona, pero no inducir el sueño que se ponga a dormir totalmente así, ¿no? Sino que es un sueño como el presueño que se habla, ¿ya? Es como que yo induzco a una persona que se relaje y nos hable desde el inconsciente, ¿ya? Sin embargo, él abandona este método hipnótico para hacer otras investigaciones, porque gran parte del bagaje profesional de Freud, ¿ya? No solamente fue atender pacientes, ¿ya? Sino que gran parte de su vida la dedicó también a la investigación, e investigó muchas cosas relacionadas con su teoría y con todas las otras subteorías que él tuvo, ¿ya? Y dejó un poco el método hipnótico y se fue a realizar o elaborar o a investigar la asociación libre de imágenes e ideas, ¿ya?
Y él decía que las personas, nosotros los seres humanos, para que nosotros nos vinculáramos socialmente con las personas, o que nosotros tuviéramos interacción social con los demás, o pudiéramos generar amistades con los demás, vínculos más de confianza, teníamos que aplicar el método de la asociación libre. Y la asociación libre no es nada más que una técnica que explica cuando yo siento afinidad por alguien, ya sea una amistad, una persona de la familia, una pareja, un pololo, una polola, lo que sea, ¿ya? Tiene que ver con que yo asocio cosas, rasgos de la otra persona que me hacen sentido. Por ejemplo, si a mí me gusta una persona X, si a mí me gusta un chico, por ejemplo, que yo considero que es muy guapo, ¿ya? Yo voy a hacer una asociación con ese chico. No solamente físicamente me atrae, obviamente, ¿cierto? Sino que también yo, a medida que lo voy conociendo, hay cosas de él que a lo mejor me van a gustar mucho, o definitivamente voy conociendo a la persona y no me va a gustar nada, ¿ya? Entonces él decía que la asociación libre no solamente se utiliza con las personas en la interacción social, sino que también con las cosas, objetos, actividades, actitudes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ejemplo. Si por ejemplo yo en este minuto digo, hoy voy a empezar una rutina de ejercicio, y digo, ya, voy a empezar, no me gusta mucho la aeróbica, voy a empezar a hacer pilates, supongamos. Algo hace sentido en mí que me llama más la atención, ¿ya? Hacer pilates que aeróbica, ¿ya? Porque hay algo, una asociación que yo hago, que se llama asociación libre porque yo la defino, ¿ya? Tengo la libertad de definir esto, ¿ya? Por eso hay personas que hacemos ciertas cosas y otras personas que hacemos otras cosas en la vida, ¿ya? Es como cuando escogemos una carrera. Ustedes escogieron esta carrera porque les hace sentido, porque ustedes asociaron libremente que esta carrera habían cosas que a ustedes les atraían, ¿ya? Más allá de las consecuencias que a lo mejor laborales, a lo mejor tienen mucho campo, ya, sino que hay algo que en la carrera me encanta, la carrera de medicina, ¿verdad? Lo mismo me pasó conmigo, entonces la asociación libre es esto, y el comportamiento humano, él decía que se definía por asociación libre. Nosotros vamos definiendo ciertas afinidades en los otros que a nosotros nos hacen sentido, por eso a veces nosotros tenemos mejores amigos, mejores amigas, con ciertas personas nos llevamos mejor, otras no tanto, etcétera. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, no nos llevamos tan bien con todas las personas, no necesariamente le tenemos que caer bien a todos, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene características muy distintas, ¿ya? Y dentro de esta asociación libre empezó a salir, y él empezó a investigar también otra teoría que tenía que ver con los mecanismos de defensa, los famosos mecanismos de defensa tan nombrados, ¿verdad? De ahí nacen, ¿ya? ¿Y qué son los mecanismos de defensa? Me pueden preguntar ustedes. Bueno, no es nada más que el escudo que tiene el ser humano para defenderse ante el mundo. Es como un escudo que uno tiene, que además de ser un escudo nos ayuda a poder procesar las situaciones específicas que sean límites en nuestra vida, ¿ya? Y que en realidad a nosotros nos hagan sentido y podamos sobrellevar nuestra vida, ¿ya? Dentro del mecanismo de defensa, este no es nuestro tema, pero yo les voy a dar alguna idea para que podamos saber, está la represión. Ya la represión es el primer mecanismo de defensa que Freud investiga, ¿ya? Elabora también y lo aplica. La represión, si ustedes se dan cuenta, represión es como reprimirse, ¿verdad? Suena como feo el nombre, ¿ya? Pero la represión no es nada más que, por ejemplo, cuando yo quiero hablar con alguien, ¿ya? Y por ejemplo yo sé que voy a hablar un tema muy delicado con alguien, uno dice, ya, le voy a contar esto a la persona, voy a filtrar cierta información, voy a omitir esto porque en realidad la otra persona se puede sentir mal. Ahí nosotros aplicamos la represión en base a la empatía, ¿verdad? Porque uno empatiza con las personas, uno filtra un poco, tiene como, adorna un poco las situaciones comunicacionalmente para que la otra persona se sienta. Entonces yo reprimo ciertas cosas en mí para que las otras personas no se sientan mal, ¿ya? Ese es como el mecanismo de defensa positivo, esa es la parte positiva de la represión, ¿ya? Que nosotros deberíamos de alguna manera poder aplicarlo en el día a día, ¿ya? Sin embargo, la represión cuando es negativa es cuando la persona se guarda todo, se queda con todo acá y digamos, no es capaz de poder manifestar todo hacia los otros, ¿ya? Y ahí estamos y entramos en un gran problema psicológico porque si ustedes se dan cuenta, las personas que se guardan muchas cosas, después se disparan las emociones por otro lugar, por un síntoma, por lo que sea. Saber más cuánto habían venido. ¿Ya? Esa es la parte positiva del mecanismo de defensa, para que lo podamos entender así, ¿ya? Entonces, ¿de dónde nacen los mecanismos de defensa? De este estudio elaborado, ¿ya? Que hace Freud acerca de la interacción social. Por eso es un aporte tan grande a la psicología social, porque nos ayuda a entender cómo nosotros funcionamos desde el comportamiento humano. Y todo lo que dice él es súper cierto. De hecho, esta teoría, yo les decía al principio, se ha revisado un montón de veces.
la hemos visto en un montón de veces desde un distinto enfoque. De hecho, los conductistas, ¿ya? Skinner, que es uno de los grandes conductistas, era el primer enemigo de Freud, no enemigo en el sentido que no le gustaba, sino que era como opositor, a eso me refiero, era opositor y le decía a Freud, si tus teorías así un poco soñadoras no le van a servir a nadie. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la teoría conductista a través del tiempo se ha ido desdibujando, la teoría de Freud sigue, ¿ya? Entonces, los mecanismos de defensa nos sirven, volviendo al tema, para poder interpretar la realidad de una manera positiva, por una parte, y también nos ayudan también a entender el comportamiento humano de los demás, ¿ya? Ahora, ¿por qué también la teoría de Freud es gran aporte a la psicología social? Porque entiende ya el funcionamiento del comportamiento humano desde la psiquis, ya desde la mente, desde nuestro estado mental. Recuerden que nuestro estado mental es tan poderoso, nuestro cerebro es tan poderoso, que puede regir un montón de conductas nuestras, ¿ya? Yo puedo amanecer un día súper bien, súper contenta o contento, ¿ya? Y resulta que recibí algo, una noticia de X que fue negativa, e inmediatamente mi estado de ánimo cambia, ¿ya? Porque nuestra mente es súper poderosa, a no ser que seamos súper evolucionados y podamos regular eso, que eso sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, la teoría de Freud nos habla de dos principios dentro del psiquismo humano para entender el comportamiento, que sería el principio de placer, ¿ya? Y el principio de realidad, ¿ya? Y esto se lo expliqué por ahí, ya no sé, no me acuerdo, pero se los voy a volver a explicar. El principio de placer es toda aquella tendencia o comportamiento que hace el ser humano, ¿ya? De una forma inmediata, ¿ya? Y que tiene que ver con estos deseos y actividades o actitudes o situaciones que yo quiero repetir en la vida. Por eso se llama principio de placer. Ustedes saben que todo lo placentero para nosotros los seres humanos, ojalá lo repitamos, ¿verdad? Todo lo que sea placentero, como por ejemplo, no sé, pues tomarse el café favorito, la comida favorita, un helado, estar con una persona que nos genera placer, etcétera. Un montón de actividades que nosotros le damos al concepto de placentero. Ya, dormir para algunas personas es muy placentero. No sé, les pregunto a ustedes, ¿qué cosas les ocasiona placer a ustedes, chiquillos que están aquí presentes? Dormir. ¿Dormir? ¿Qué más? El café. ¿Ya? Caminar. ¿Caminar? Qué bien. ¿Ya? ¿Alguna otra actividad que les genere placer? Bailar. Bailar también, ¿no es cierto? Ahí liberan endorfinas, caminando también liberan endorfinas, ¿verdad? Entonces, todo aquello que nos genere placer, Freud decía que se ejecutaba en el ser humano con efecto de repetición. Ojalá lo repitamos, ¿ya? Nadie va a querer repetir algo que a nosotros nos genere displacer, o al contrario, algo que es negativo, uno tiende a buscar distancia y a no repetirlo, ojalá que no se repita. E incluso cuando estamos con personas que son un poco tóxicas, ¿ya? Que nos entregan como mucha energía negativa, lo único que nosotros queremos es tomar distancia. ¿Ya? En cambio, cuando estamos con personas que admiramos, que nos suben el ánimo, etcétera, lo más probable es que quisiéramos verlos de nuevo o repetir la situación con esa persona nuevamente. Entonces, él dice que nosotros tenemos muchos principios de placer en la vida, ¿ya? Sin embargo, también tenemos que tener el otro principio y aplicarlo, que es el principio de realidad. El principio de realidad es como este principio que nos aterriza, ¿ya? Y como que no nos deja mucho abarcar o aplicar nuestro principio de placer. Es como el ejemplo que yo les podía dar en algún minuto, cuando yo decía, voy a aplicar el principio de placer porque hoy día tengo ganas de tomarme un barquillo de chocolate, ¿ya? Y voy a ir a tomármelo, ¿ya? Y resulta que después digo, no, voy a aplicar el principio de realidad porque en realidad, ¿qué pasa conmigo? No, el helado de chocolate es súper calórico, no, y aterrizo la realidad y no me lo tomo, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? Yo estoy reprimiéndome un principio, yo no lo estoy diciendo, no es que uno diga, ya voy a aplicar el principio del placer, voy a aplicar... No, uno no lo dice, es espontáneo esto. Ya nuestra mente funciona de manera súper espontánea. No es que uno ande diciendo por la vida, voy a aplicar la represión, voy a aplicar las negaciones. No, al contrario, nuestro comportamiento es súper automático. Sin embargo, el principio de realidad nos ayuda a aterrizar un poquito ciertas cosas. Si yo, por ejemplo, considero que yo estoy en una dieta y me voy a tomar un helado de chocolate, lo más probable es que mi principio de realidad me diga, oye, estás en una dieta, no te tomes el helado de chocolate. Sin embargo, nosotros los seres humanos sí tenemos que tener principio de placer, porque hay personas, si ustedes se dan cuenta, que no le dan espacio al placer, no le dan espacio a la entretención, ni al ocio. De hecho, culturalmente nosotros en Chile, ¿ya? De hecho, hay un estudio de la USACH que habla de esto, de la flojera y el ocio. En Chile, nosotros creemos, sobre todo el pensamiento un poco más antiguo, decía que la persona que estaba, por ejemplo, tirada en la cama, haciendo nada todo un día, era floja. Y eso no es así.
Entonces, nosotros lo llevamos a la actualidad y a la contemporánea. Nosotros tenemos que dar lugar a poder entretenernos, a poder darnos espacio para no hacer nada en la vida, ¿ya? Sin embargo, hay personas súper activas que no pueden estar así como tiradas en la cama todo un día. ¿Sí? ¿Qué les pasa a ustedes con eso, por ejemplo? Les hago la pregunta a ustedes. ¿Se dan espacio para poder entretenerse, descansar, el descanso que es tan necesario? Me da culpa. Ya, es un gran indicio. ¿Por qué le da culpa? No sé, siento que debería estar estudiando. Así veo una película y pienso, debería estudiar. Como que no. No sé, me da culpa después. Lo hago, pero me da culpa después. Ya. En mi caso, yo después de mucho tiempo aprendí a que tengo que descansar mi cuerpo porque como que no soy una máquina, entonces digo así como hay cierto punto, digo ya así como ya mucho, demasiado, tengo que descansar un poco, Ya. me pongo horarios para mí mismo para descansar y de ahí sigo, continúo. Ya. Pero trato de mantener como todo en un equilibrio. Ya, eso es muy bueno porque si ustedes se dan cuenta, el principio de placer y de realidad se vuelven una complicación en el ser humano cuando no hay mucho manejo del estrés. Por ejemplo, las personas que no se dan mucho espacio para el descanso, como dice este compañero, o sienten mucha culpa, como dice acá la compañera, claro, tienen bajo manejo del estrés, porque el estrés inmediatamente se instala. Si yo veo que una persona está súper full todos los días, lo más probable es que el estrés mande señales y uno no le haga caso al estrés y se instale completamente en nosotros y ahí sí que hay un problema, ¿verdad? ¿Quién no se ha sentido estresado en algún minuto? Si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿han sentido como síntomas de estrés en algún minuto? ¿Sí? ¿Qué síntomas, por ejemplo? Ya la compañera está diciendo que sí con la cabecita. No sé, el cuerpo tenso todo el tiempo, ¿Ya? te llegan a doler los músculos, ¿Ya? que todo irrita. Sí. Al menos en mí anduve irritada mucho tiempo en su minuto. Ya, muy irritables. Sí. Y ustedes saben que la irritabilidad es como el paso a generar rabia así como reactiva, así como que nos dicen algo e inmediatamente actuamos así, como que todo nos suena así como demasiado complejo. Ahora, esto en la concepción freudiana del psiquismo y que entiende principalmente el comportamiento humano o que lo explica de alguna forma, tiene relación con estos dos principios, placer y realidad. Tenemos que tener en algún minuto, claro, momentos de entretención, de placer, de gratificación, de satisfacción, pero por otra parte sí tenemos que tener el principio de realidad, sí tenemos que darnos el espacio, ya, para poder parar en algún minuto o poder aterrizar, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? Ahora, él también habla de los mecanismos de defensa como una teoría nueva, ¿ya? Y él decía, bueno, relativamente nueva porque es muy antigua, ¿ya? Dice que los mecanismos de defensa, como yo les decía recién, explicándolo desde un punto de vista un poco más simple, son nuestros escudos que nos ayudan a un montón de cosas, ¿ya? A resolver conflictos en situaciones límite, a defendernos del mundo también, ¿ya? Porque nosotros los seres humanos estamos súper expuestos a estímulos. Si ustedes se dan cuenta, en el día a día respondemos a un montón de estímulos, a veces no respondemos, pero estamos llenos de estímulos en todo nivel, ¿ya? Pero a la vez, nuestros mecanismos de defensa nos ayudan, ¿ya?, a transformar toda esta energía, ya que son pulsionales. Las pulsiones en psicoanálisis tiene relación con todo lo automático que llega a nuestra vida, ¿ya? Y principalmente las desvían, nosotros las disfrazamos de alguna manera y nos ayudan a sobrevivir, ¿ya? Muchos mecanismos de defensa que tienen que ver con un montón de otras explicaciones. Voy a ir avanzando un poco para que podamos entender. A ver, aquí me sale. Por ejemplo, otro mecanismo de defensa que nos ayuda también en la interacción social es la sublimación, ¿ya? Y la fantasía. ¿La sublimación qué será? ¿Qué será la sublimación? Bueno, es un mecanismo de defensa que nos permite desviar todas aquellas pulsiones sexuales o agresivas. Recuerden que no necesariamente digo pulsiones sexuales desde un enfoque sexualizado, ¿ya? Aquí la teoría psicosexual de Freud está siempre en todo su escrito, ¿ya? Las pulsiones sexuales tienen que ver con la agresión, con este tema más primitivo nuestro. Por ejemplo, cuando a veces no controlamos los impulsos, cuando a veces llegamos y contestamos a alguien, no pensamos antes de, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, la sublimación nos permite desviar todas estas conductas agresivas, lo voy a explicar así mejor, hacia fines superiores que presenten un cierto valor social. Ejemplo, supongamos que mi mamá me dice, me había dicho, oye, ¿me puedes pasar a la farmacia a comprarme un remedio X? Y yo me olvidé, ¿ya? Entonces yo le digo,
mamá, ¿sabes qué? Llegué y no me olvidé de pasar a la farmacia a comprar tu remedio. Ya, hay dos cosas. Ella puede utilizar la sublimación o no ocuparla, porque la sublimación es un mecanismo de defensa que nos ayuda a comunicarnos también. Entonces ella me puede decir, pero ¿cómo se te ocurre olvidarte mi remedio? Cero sublimación ahí. Ya, ella no vio la comunicación, sino que me enfrentó. Y me enfrentó de mala forma, de una forma súper negativa. O yo le puedo decir, mamá, ¿sabes que me olvidé que pasé a la farmacia a comprar tu remedio? Ah, no, no te preocupes, hija, si vas más tarde para el centro o para la farmacia, lo puedes comprar. O no te preocupes, yo lo voy a comprar. O no te preocupes, se lo encargo a otra persona. Ahí ocupamos sublimación. La sublimación nos lleva a una comunicación un poco más superior, donde tenemos un poco de filtro, ¿ya? Si nosotros lo llevamos a nuestra realidad, ya no todas las personas funcionan desde la sublimación. De hecho, la gran cantidad de personas que nosotros conocemos, y seguramente a ustedes les ha pasado, no hacen ese proceso. Llegan y contestan. ¿Sí o no? ¿Sí? Hay muchas personas muy reactivas. ¿Sí o no? Le falta mucho. Sí, ¿no es cierto? Por eso son mecanismos de defensa que uno los tiene, pero nunca los ocupa a veces. ¿Ya? Entonces, eso sería, sublimamos. La palabra sublimar, si nosotros nos lo buscamos en el diccionario de la lengua española, sublimar significa llevar a otra posición algo que nos están entregando, como un estímulo específico, pero lo llevamos a otra posición. O sea, filtramos un poquito, respiramos, pensamos un poco las cosas antes de contar frente a una pregunta o frente a un discurso que a nosotros nos parece. Porque si yo le digo a mi mamá, mamá, ¿sabes que me olvidé tu remedio? Y ella lo necesitaba, lo primero que me pudiera haber dicho ella, pero ¿cómo se te ocurre olvidarte mi remedio? No te lo encargué, bla, bla, bla. ¿Verdad? Cero sublimación. Sin embargo, ella me responde de otra forma, ocupa la sublimación y me dice, no te preocupes, más tarde voy yo, bla, bla, bla. ¿Ya? A nosotros, por ejemplo, si nosotros lo llevamos al tema más contemporáneo, más moderno, más actualizado, con la pandemia empezaron a salir un montón de mecanismos de defensa que se empezaron a dejar de lado. Por ejemplo, las personas, si ustedes se dan cuenta y uno lo ve en consulta, están súper reactivas, mucha ansiedad, mucha angustia, mucho estrés. Las personas llegan y contestan. Entonces, ahí falta un poquito de poder estudiar un poco qué es lo que pasa, ¿ya? El otro mecanismo de defensa es la fantasía, ¿ya? Es el traslado de una pulsión reprimida al plano imaginario con el fin de satisfacerla, simbólicamente por medio de la creación de imágenes. Ay, si nosotros lo leemos ahí es como difícil comprenderlo, ¿ya? Pero la fantasía es todo este espacio que nosotros le damos en situaciones límites a algo que podría pasar, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, en la actualidad hay muchas personas que tienen pensamientos negativos y que este pensamiento negativo llega a ser súper catastrófico, ¿sí? Hay personas que viven pensando en lo peor de la vida, hay personas que viven pensando como que se van poniendo en el peor del escenario, ¿ya? Es como un ejemplo que yo les daba en algún minuto a ustedes, yo tomo a mi mamá como ejemplo. Yo le puedo decir, mamá, ¿sabes que voy al centro de La Serena a comprar algo porque en la librería tal está esto que necesito? Y ella me puede decir, no, no vayas, ¿cómo se te ocurre que voy a ir al centro de La Serena? Porque te van a asaltar, ¿ya? Entonces, la probabilidad que me asalten en el centro de La Serena es 50 y 50, porque posiblemente si yo me estoy exponiendo, si estoy dejando mi cartera abierta, mi mochila abierta, lo más probable es si ando con el celular ahí, lo más probable es que me asalten, ¿verdad? Pero no por esto que me diga mi mamá, yo voy a dejar de ir toda mi vida al centro de La Serena, ¿me entienden? Entonces, la fantasía que genera muchas cosas dentro de las personas tiene que ver con este pensamiento negativo, ¿ya? La fantasía es un mecanismo de defensa que utilizan las personas para poder defenderse del mundo y tratar de no hacer ciertas cosas. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que viven en pensamiento negativo, ¿ya? Yo conozco varias, ¿ya? No solamente pacientes, sino que personas que uno ve en el día a día y viven con un pensamiento negativo, como que se va a pasar lo peor, ¿ya? Y tiene mucho que ver con la historia familiar de ellos, con la historia de vida, pero no le damos espacio a la probabilidad, porque la probabilidad que nos pase algo puede ser 50 y 50, en algunos casos 80-20, en algunos casos 70-30, ¿ya? Pero si yo le doy espacio en mi cabecita, ya en mi mente, para lo negativo, lo más probable es que yo siempre toda mi vida crea que me va a pasar algo, ¿me entienden? O sea, si yo le digo a mi mamá, ya mamá, no voy a ir al centro de Serena a la librería, lo más probable es que no vaya nunca, ya, porque me deje llevar por lo que me está diciendo ella, y tiene que ver con este mecanismo de defensa de la fantasía. Entonces, si nosotros lo llevamos a la realidad, el mecanismo de defensa de la fantasía no nos ayuda mucho, al contrario, es uno de los tantos mecanismos de defensa que es más bien negativo, porque las personas viven en esta fantasía como una ilusión, ya, que jamás va a pasar, en realidad. Si ustedes se dan cuenta, las personas que tienen mucho pensamiento negativo tienen mucha ansiedad, ¿ya? De muchas cosas que probablemente en su mente pueden pasar, ¿ya? Pero no pasan, ¿ya? Realmente no pasan nunca, ¿ya? Y uno lo puede probar así, dentro de lo que es la dinámica, sobre todo la dinámica que tiene que ver con
con el comportamiento humano, ¿ya? Otro mecanismo de defensa es el desplazamiento, que principalmente tiene que ver con el traslado de la energía de una pulsión, ya, o de un impulso, digamos, de su verdadero objeto a un elemento sustitutivo que esconde su anterior significado, ¿ya? Está como la definición bien técnica, de hecho esta definición viene del libro de Freud, ¿ya? Pero si yo lo voy a explicar un poco más simple. El desplazamiento es cuando nosotros empezamos a reemplazar ciertas cosas por algo que en realidad a lo mejor no es lo mejor o no es lo esperable, pero es lo mejor que tengo. ¿Me entienden? Por ejemplo, supongamos que yo tengo 4 amigas, ¿ya? Y yo entiendo que de esas 4 amigas, las 4 son un poco negativas, son súper tóxicas de repente en sus comentarios, qué sé yo. Entonces yo digo, oh, en realidad juntarme con estas niñas me hace súper mal, porque cada vez que converso con ellas, en realidad como que me roban la energía, llego súper mal a la casa. Entonces vengo yo y digo, ya, pero de las 4, una debe ser la menos tóxica. Entonces yo ahí inmediatamente me desplazo a ella y me quedo con ella como amiga y me acerco más a ella y la otra las dejo un poquito de lado. Estoy dando así como un ejemplo súper simple, ¿ya? El desplazamiento es cuando nosotros reemplazamos y tomamos de 5 cosas malas la mejor, la menos mala, ¿me entienden? En nuestra vida, ¿ya? ¿Se entiende? Por ejemplo, yo les digo, chiquillos, aquí en realidad yo les traigo un desayuno, ¿ya? Donde hay aquí tocino, ¿ya? Los que quieren comer tocino, toda la grasa, ¿ya? Y aquí les traigo el desayuno con jamón y queso, ¿ya? Entonces ustedes me pueden decir, pero profe, igual los 2 desayunos no son tan saludables porque es pan con jamón y queso y el otro es pan con tocino. Ya, pero apliquemos mecanismos de defensa de desplazamiento y vean el menos malo. Ustedes saben que ver con el jamón y queso, que se supone que es el menos malo. No lo sé, no soy nutricionista, pero yo supongo que es el menos malo. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento tiene que ver cuando nosotros en la vida, sobre todo con nuestro comportamiento humano, en nuestra más que nada interacción social con las demás personas, vamos utilizando cosas de nuestra vida, ya sea actitudes, comunicación, amistades, situaciones, lo que sea, incluso cosas materiales con inmateriales, donde ocupamos lo menos malo para nosotros, porque eso menos malo nos hace mejor. Es muy distinto estar con lo menos malo que lo más malo, ¿verdad? De la vida, ¿ya? Lo más negativo. Y nosotros lo hacemos así, ¿ya? Luego tenemos la proyección, que principalmente tiene que ver con una expulsión de sí mismo, ya como que sacamos algo de nosotros y lo proyectamos en otra parte. Esto se da mucho en las relaciones interpersonales, sobre todo papás-hijos, padres e hijos. Cuando, por ejemplo, el papá nunca pudo estudiar algo específico y le dice al hijo, yo necesito que tú seas abogado, yo necesito que tú seas psicólogo, yo necesito que tú seas médico, porque yo nunca pude estudiar, así que tú necesito que estudies esa carrera. Ya, es una proyección del papá. A lo mejor el hijo quiere estudiar otra cosa, quiere estudiar danza, arte, lo que sea, que también son carreras muy lindas, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces la proyección tiene que ver cuando nosotros pulsamos algo nuestro, una intención nuestra, pero a otra persona, a otra situación. ¿Me entienden? Es como cuando la hija le dice a la mamá, mamá, ¿cómo que me queda el vestido? No, tienes que ponerte otro vestido porque ese es horrible. Y resulta que la intención de la niña era ponerse vestido. Y lo único que ella esperaba era que le dijeran, hoy está súper lindo tu vestido, nada más. ¿Me entienden? Entonces la proyección tiene que ver mucho con nuestras intenciones, con nuestros impulsos un poco más internos, que se manejan a través de cómo yo voy comunicando. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? ¿Sí? Esa es la proyección. Hay muchas personas que proyectan las cosas propias en los demás. Ya, como que proyectan muchas cosas que quiero ver. Digamos. ¿Pero pueden haber proyecciones positivas? ¿Proyecciones positivas? Sí, pueden verlas. Sí, por ejemplo, yo proyecto algo en mí, pero que quiero en el otro, pero no necesariamente quiero hacer. Lo que pasa es que cuando hablamos de proyección negativa, tiene mucho que ver con lo que yo quiero que el otro haga, o yo quiero que el otro diga, o yo quiero que el otro comunique. ¿Me entienden? A diferencia de la proyección que yo puedo decir, yo quiero, no sé, pues yo me veo reflejado en mi hijo, es una proyección positiva. Es que igual siento que tiene que ver mucho con lo que quiere una persona y con lo que quiere la otra. Porque, Exacto. por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, no sé, yo tengo una prima que está, por ejemplo, drogándose. Y yo voy a proyectar en ella una vida saludable y que no se drogue, pero quizás a ella le hace feliz drogarse. Exacto, no la recibe. No la recibe, pero para mí eso es bueno, pero para ella no es bueno lo que Claro. ella está dando. Entonces Sí. es como personal. Es súper personal, sí, es propia, ¿verdad? Entiendo. Ya, chiquillos, vamos a descansar un ratito, 10 minutitos, ya para que puedan descansar y volvemos a la clase, ¿ya? Para que pueden salir si quieren 10 minutitos para que descansemos, ¿ya? Para que no se nos haga tan largo, porque igual nos queda tiempo todavía, nos quedan como 45 minutos de clase, ¿ya? Me equivoqué. Voy a comprarlo.